Imaginemos que tenemos una casa que tiene muchos años y que además tiene, como casa antigua, muchas carencias. Podemos imaginarnos que tiene columnas que no estaban bien hechas, entonces se están cayendo, las paredes tienen huecos, hay goteras, hay incluso un peligro de fuga de gas que podría implicar el riesgo de que en cualquier momento pueda haber un incendio. Tenemos una casa, sí, pero está llena de problemas. Imaginemos entonces que un día la casa queda destruida después de una catástrofe y se nos presenta por lo tanto la posibilidad de reconstruirla. ¿Cómo la reconstruirían? ¿No les parecería absolutamente absurdo reconstruirla copiando todo aquello que tenía antes y que no estaba funcionando? Y es que cuando hay posibilidad de reconstruir, también se nos ofrece la oportunidad de mejorar, manteniendo por supuesto lo que funcionaba y cambiando obviamente todo aquello que no servía. Ya saben cuál casa es a la que me estoy refiriendo, ¿no? Es nuestro modelo de desarrollo, el cual desde hacía muchos años venía mostrando fallas. Así como la casa que comentaba tenía peligros de desmoronarse, de incendiarse, nuestro planeta también está pasando por algo similar. No solo un año atrás, sino que desde hace décadas los científicos han venido advirtiéndonos sobre los riesgos de continuar entendiendo el progreso de la forma como lo hemos hecho hasta ahora. Y es que se ha tratado de un progreso basado en crecer a cualquier costa, sin tener en cuenta ciertas implicancias desastrosas tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Los científicos ya nos habían advertido que el abordaje que teníamos de la naturaleza, donde muchas veces solo lo entendemos como una especie de repositorio de recursos, sin cuidarla, sin respetar esos tremendamente frágiles límites. Esa lógica podría implicar, entre otras cosas, la aparición de nuevas enfermedades potencialmente difíciles de controlar. De hecho, los científicos ya nos venían advirtiendo de los múltiples daños que le estábamos ocasionando al planeta, por ejemplo, a través de las emisiones de gases residuales que provocan cambios en el clima a partir de lo que llamamos el efecto invernadero. Esta lógica es tan torpe como no atender una fuga de gas en tu casa y luego lamentar el haber tenido un gran incendio. Y es que pareciera que estas advertencias no nos preocupaban a todos, o al menos no todos por igual, hasta que llegó la pandemia del COVID-19 y muchas de estas advertencias se hicieron realidad. Sin embargo, como decía al inicio, podemos ver esta pandemia, por supuesto, como la gran catástrofe que es, y también podemos verla como la oportunidad que necesitamos para reconstruir la casa mucho mejor de como la teníamos antes. Ahora, ojalá sin muchos o todos esos problemas que no dejaban que las cosas funcionaran bien. Pero ¿cuáles eran esos problemas que tenía nuestra casa? Y sobre todo, ¿qué nos impedía verlos y resolverlos? Hoy parece bastante evidente que vivimos en un mundo al que le ha faltado históricamente atender con seriedad lo que hemos definido como las 3 C: ciencia, compasión y colaboración. El primer problema, como decía, está relacionado con el valor que le damos a la ciencia en las acciones o en la mayoría de las acciones que mueven al mundo. Pareciera que hemos sido incapaces de entender y desde luego de seguir las indicaciones de la ciencia. Los científicos llevaban muchísimo tiempo advirtiéndonos sobre los riesgos de una pandemia. También nos han dado pautas de cómo actuar frente a ella y no siempre las hemos seguido. Y también llevan tiempo advirtiéndonos sobre el cambio climático, aconsejándonos que definitivamente nos fuéramos hacia un modelo de desarrollo sostenible. Pero parecíamos no escuchar. El segundo problema está relacionado con la compasión budista, que también podría ser entendido como empatía. Claramente no hemos sido capaces de conectar con las necesidades de otras personas, así como de otras especies que habitan hoy en día con nosotros este frágil y delicado planeta llamado Tierra. Y finalmente, claramente, nos faltó colaboración. No estamos siendo capaces de trabajar con los otros en la búsqueda del bien común. Y en ello estamos perdiendo tremendas oportunidades de aplicar soluciones de manera eficiente y efectiva. Estas 3 C, ciencia, compasión y colaboración,
se ven claramente como columnas para el bienestar de todo lo que habita este planeta. Y al estar ahora tan debilitadas, hicieron que nuestro mundo, que ya estaba altamente fragilizado, colapsara como ha ocurrido con esta pandemia. Pero ahora que tenemos la capacidad de reconstruir, como dije antes, podemos y debemos hacerlo mejor. En esta nueva construcción debemos tener en cuenta los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia. Y es que, obvio, es una crisis que ha cobrado vida, salud, trabajo, cierres de empresa, pérdida de bienestar en todo el mundo. Es una tragedia gigante. Y al mismo tiempo, para muchas personas en el mundo, se trata también de una oportunidad de rescatar los aprendizajes que nos ha dejado y que debemos utilizar en la reconstrucción de esta nueva casa. Pero ¿qué acciones necesitamos para resolver los grandes desafíos planetarios? ¿Qué debemos hacer para habitar bien el planeta y realmente aspirar al necesario bienestar colectivo? Se necesita, desde luego, colaborar con determinación al menos en 3 grandes ámbitos. Y de nuevo, 3 Cs. Combustible, comida y capital. Y es que los combustibles son causantes de aproximadamente un 20% de la crisis climática. Y la cadena alimenticia, entendida como un todo, es causante de aproximadamente otro 15% de la crisis climática. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo podemos cambiar ese impacto negativo por impacto positivo? Empecemos con los combustibles. Es evidente que hemos tenido un aprendizaje enorme relacionado con los sistemas de transporte. Y es que todos nos hemos transportado considerablemente menos a como lo hacíamos antes de la pandemia. Si bien estamos viéndonos forzados a estar en nuestras casas durante mucho más tiempo del que quisiéramos, y para muchas personas hoy en día nuestras casas es el lugar donde trabajamos, hemos descubierto que realmente podemos transportarnos menos. Y si lo hacemos, podemos también usar energía limpia, empezando por la energía propia, al caminar o usar bicicletas, que al mismo tiempo hoy en día suponen un medio más seguro para evitar la propagación de la enfermedad mientras se van adecuando los necesarios sistemas de transporte público de bajas emisiones. Se ha fortalecido en muchas ciudades del mundo las ciclovías, las zonas peatonales. Definitivamente hemos aprendido que la vida consumiendo menos combustible es posible. Entonces, una vez que esto ya está aprendido, es tremendamente razonable que no debemos olvidarlo. Y este tema del combustible nos lleva a hablar de la transición energética que está ocurriendo aceleradamente. Durante este año hemos visto como en muchos lugares del mundo se han acelerado cambios realmente sorprendentes hacia una matriz energética 100% renovable. Eso hoy en día ofrece múltiples oportunidades, no solo para los gobiernos, sino también para todas aquellas empresas que tienen la capacidad de decidir qué tipo de energía quieren consumir en este renacer. Es bastante evidente que hoy la invitación es que elijamos, toda vez que podamos, energía que contribuya al aire limpio, que a su vez reduce contaminantes locales y reduce, por lo tanto, enfermedades respiratorias. Lo mismo pasa con la segunda C, con la comida. La pandemia, durante algunos meses, imposibilitó que algunos alimentos se transportaran por largas distancias, demostrando que este sistema alimentario tenía una fragilidad enorme y una bajísima resiliencia. La escasez de productos de zonas lejanas supuso evidentemente una oportunidad urgente para el comercio local. Y ese comercio local, a su vez muchas veces, es justamente el que promueve un uso más eficiente de recursos como el suelo, el agua y otros diversos recursos naturales. Finalmente, la tercera C, el capital financiero. Durante este año hemos visto como muchas de las inversiones que ya tenían sistemas basados en criterios ASG, ambiental, social y de buena gobernanza, han tenido una muchísima mayor resiliencia respecto a aquellos similares que no tenían implementado este tipo de prácticas. Lo que hemos encontrado con evidencia es que claramente el sistema financiero ha fallado en entender y medir riesgos a los cuales estamos sometidos, como pandemia, malestar social, crisis climática, fundamentalmente porque han tendido a analizar exclusivamente las métricas financieras de corto plazo. Entonces, aquellas empresas que históricamente han estado evaluando riesgos socioambientales a través de una buena gobernanza, que toma estos temas en consideración de manera seria, los mide, los analiza, obviamente estaban mucho mejor preparados para entender una crisis como la que estamos viviendo. Esa lección
de incorporar criterios ASG se ha integrado rápidamente a nivel global entre los mejores inversionistas, aseguradoras, gestores de activos, bancos y todo tipo de instituciones financieras. Esta lógica, que hasta hace muy poco tiempo era quizás percibido como un comportamiento de nicho, hoy en día es central en la estrategia de compañías del tamaño de General Electric, Amazon, Danone, Walmart, Unilever, Airbus, Nestlé, Banco Santander, Ford, etc. Así como también es una lógica que ha entrado al contexto de las pequeñas y medianas empresas gracias a iniciativas como el SME Climate Hub o las empresas B, que son empresas que miden y gestionan su impacto social y medioambiental con los mejores estándares globales. Entonces, si tenemos esta oportunidad de reconstrucción, hagámoslo con todos estos aprendizajes que nos ha dejado el COVID-19. Se trata de una crisis que nos ha enseñado a convivir con nosotros mismos y con nuestro entorno, cuidando más la naturaleza, para así también nosotros tener un mayor grado de bienestar. Utilicemos las primeras 3C, reconstruyendo esta casa con una mirada en la ciencia, con compasión budista y con colaboración. Estos principios nos pueden ayudar a entender cómo resetear nuestra economía, basados en seguir las indicaciones de la ciencia, empatizando con todos los seres vivos y usando la capacidad que tenemos los seres humanos de colaborar con otros para perseguir el bien común. Muchas gracias.